Estamos en el capítulo 5, no hemos tocado el 4, pero debido al tema que vamos a tocar, vamos a brincar al 5 y luego regresamos a los demás capítulos o versículos que no hayamos tocado. El tema, vamos a hablar de los beneficios y las consecuencias de las riquezas. Voy a leer 7 versículos de Santiago capítulo 5 y el 1 dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Los primeros versículos que vemos es una advertencia clara, habla muy fuerte Santiago. Estudiando un poco acerca de lo que dice Santiago en este capítulo, en estos versículos, la tendencia general es que se cree que no estaba hablando a creyentes por la forma como se expresó, que estaba hablando a no creyentes, pero advirtiéndoles de los peligros. Otros opinan que sí, estaba hablando a no creyentes, pero también a creyentes que estaban en esa posibilidad de riquezas y que en alguna forma podrían estar haciendo algún tipo de esta situación. Aunque el versículo completo no se centra en cuestión de la riqueza, sino en cuestión de la paciencia, porque luego más adelante habla a los hermanos, pues que debido a estas circunstancias tengan paciencia, que es lo primero que vemos en Santiago también en el capítulo 1, me quiero enfocar a la cuestión de las riquezas. Vemos claramente aquí que la actitud de Santiago hacia las riquezas es muy dura, muy específica, y habla con términos condenatorios, una advertencia que va directamente al punto de lo que estaban haciendo hombres ricos con personas que no tenían estas posibilidades. De tal manera que en algún versículo toca inclusive hablando de patrones, dice, oye, pues han estafado, han defraudado, no han pagado lo que correspondía, los han hecho trabajar y no les pagan lo que es correcto. Y eso también hablando a los creyentes, pues que tuvieran paciencia. Entonces vemos que esa actitud de Santiago es muy, muy explícita. También vemos que Santiago dice qué va a pasar con las riquezas materiales en el tiempo que está sucediendo lo que está hablando y en el tiempo de la venida del Señor. También no se va a poderse llevar nada. También dice en qué forma la riqueza no es una bendición. No niega que el tener un bien sea una bendición de parte de Dios, pero dice que de qué manera puede ser que no sea una bendición el acumular riquezas materiales. Una pregunta para iniciar sería, hermanos, ¿es pecado ser ricos? En alguna parte de la Escritura encontramos, así como estoy preguntando, que un rico o ser rico es pecado. No lo hay. No hay ninguno. Inclusive lo que tenemos que recordar, lo que hemos venido haciendo es que la perspectiva del hombre en ese momento, y hablando del judío, en ese momento para ellos la riqueza, la abundancia era una manifestación de la bendición de Dios. Lo hemos tocado en varias ocasiones y así creían ellos. De tal manera que la pobreza o la enfermedad era que también era una maldición de parte de Dios, era un castigo. Entonces cualquier persona que era pobre o que tenía una enfermedad era rechazada por los demás. De tal manera, por ejemplo, la lepra, ¿no? La lepra inclusive se separaba, se les señalaba, se les advertía que no tuvieran. ¿Por qué? Porque se contaminaban con el pecado. Así era la creencia. Si nos vamos a la Escritura, a la base de la Escritura, muchas de estas cosas fueron distorsionadas o usadas conforme les parecía mejor. Y es claro que en muchas situaciones lo que siempre ha quedado desde el principio, desde los 10 mandamientos, después
de amar a Dios está amarás a tu prójimo. Y no hablaba de una condición, amarás a tu prójimo. Sí había señales contra el pecado, sí había señales contra las personas que pecaban. Sí, Dios muchas veces usó la enfermedad para señalar pecado. Una forma clara de ver esto es cuando María, la hermana de Moisés y Aarón, se confabularon para ponerse contra Moisés. Algo que le pasó a María es que María fue enfermada de lepra a causa de esa rebelión, como señal de, y después fue sanada. Pero sí hay bastantes versículos que señalan que Dios también, en esa ocasión, en esa forma, también señalaba de esta forma. Sí había una advertencia del pecado en cuanto a la falta de algunas cosas necesarias, pero cuando el Señor vino, fue cambiado, fue añadido a la ley, la forma práctica de hacer sin quitar lo que era la ley. La pregunta sería, entonces, ¿cómo deben vivir los ricos? Si la advertencia la hace Santiago tan específica, entonces, ¿cuáles? ¿Cómo deben vivir? Hemos visto en varias ocasiones tocado el asunto del joven rico. Y una de las primeras cosas que le pregunta el Señor es, o que le dice el Señor, bueno, pues, cumple los 10 mandamientos. Y él dice, no, eso ya está. Dice, bueno, entonces ahora vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que a causa de esto, el joven se puso triste y no le siguió, se fue. Y entonces él volteó con sus discípulos y les dijo, qué difícil es entrar al rico al reino de los cielos. Y la respuesta de los discípulos fue, entonces, ¿quién va a entrar? Sí, no, o sea, el pensamiento, hay que ver aquí que el pensamiento era que muchos estaban buscando la bendición de Dios a través de las posesiones. Por eso dijeron, entonces, ¿quién va a entrar? Porque era la forma de manifestarse. Dijo, no. Y le dijo el Señor, bueno, lo que quiero decir, que quien ama las riquezas, quien pone su confianza en las riquezas, va a ser muy difícil que entre. Y vemos otros versículos que hablan el que ama a Dios y al mundo, señalando parte del mundo la riqueza. No puede servir a Dios o a las riquezas. O sirve a uno o sirve a otro. O aborrece uno o aborrece el otro. Ese es en el sentido de lo que estaba diciendo. Pero ¿por qué advierte? ¿Por qué Santiago toma versículos tan duros al final de una epístola para señalar específicamente esto? Que sabía que en la congregación, en aquel momento a los que le estaba hablando, había la tendencia de querer enriquecerse. Y les quería advertir que si bien Dios bendice como Él quiere, también esas riquezas o ese amor o esa confianza, esas riquezas pueden adulterar el corazón, pueden corromper el corazón. Y lo interesante, hermanos, es que Santiago menciona 3 fuentes de riqueza en ese momento. En los primeros versículos 2 y 3, menciona lo que para el hombre en ese momento, para el creyente o para el no creyente en ese momento, eran las riquezas. Y también ofrece 3 formas distintas de señalar que esas riquezas iban a pasar. Que esas riquezas no se las iban a llevar, como no nos las vamos a llevar nosotros. Y hemos tomado un tiempo en el estudio que estamos llevando los martes con algunas familias. Y estamos viendo la cuestión financiera, el estudio acerca de las finanzas como creyentes. Y una de las cosas claras que queda cuando hablamos de finanzas, distinto a lo del mundo, es que todo se va centrando a la generosidad. Todo el asunto de recibir es para poder dar. No es, el punto no está en que sea un buen administrador de las cosas que el Señor me está dando, para yo y mi familia exclusivamente, o los que yo quiera, mejorar en esa condición. Porque ese es el peligro, ese es el verdadero peligro. Cuando en realidad, en Hechos vemos algo que creo que es literal. En Hechos vemos que dice que los que estaban en ese entonces, los creyentes, los que tenían, dice literalmente, los que tenían heredades y posesiones o casas, iban, las vendían, las traían el dinero a los apóstoles, para que no, y lo que dice es que no hacía falta o no, nadie tenía necesidad de los creyentes que estaban ahí. No sé por cuánto tiempo, no sé cuánto duró, no sé cuántos bienes tenían. Pero señala que esa era la actitud que tomaban los creyentes. Deshacerse de las cosas materiales para que todos los demás, o vamos a decir que todos tuvieran, si alguien tenía necesidad, le fuera cubierta. Mucho hemos tocado Malaquías, que menciona Malaquías acerca de los diezmos. Y mucho se ha usado de que, en esta iglesia no mucho, pero en otras iglesias que he ido sí, de que ponle ahí y el Señor te va a regresar, y dice 10 veces, ¿no? Inmenso, pones 100, te da 1000, como si fuera una pirámide, ¿no?
Pones 1,000, te da 10,000. La verdad que bajo ese criterio, póngale todo lo que pueda. Bajo ese criterio, si va a recibir 10, 100 o 1,000 veces, póngale un peso. Pero el sentido es que no es así. Y en Hechos lo vemos. No sé cuántos años pasaron de lo que estamos hablando en Hechos a cuando Pablo tuvo que recoger ofrenda para la misma iglesia que una vez había sido pudiente. No tenía ni para comer. Entonces, a ver cómo está el asunto. Hicieron lo que parecía que era del Señor. Se deshicieron de todo, pero no tuvieron una retribución a lo que esperaban ellos, sino que fue una hambruna. De tal manera que otras iglesias, las cuales fueron bendecidas con la palabra a través de los apóstoles que enviaron de Jerusalén, tuvieron que enviar ofrendas para que no murieran de hambre a estos hermanos. 15 años, 20 años después quizás. No mucho tiempo. Y lo que vemos que en los diferentes versículos que hemos tocado es que para Dios las riquezas no son importantes, hablando de las riquezas materiales, de las cosas materiales. No hay una importancia en cuanto a esto, hermanos, porque si no, no hubiera pruebas acerca de esto. Yo creo que todos hemos pasado alguna vez una necesidad, o sea, desde que vamos a tener uso de conocimiento a la fecha, que nos hubiera faltado algo específico, ¿no? A lo mejor un camión, alguna vez vas y te faltó para el camión y te tienes que venir caminando, o puedes pedir también, ¿no? Depende si te da pena o no. A mí me tocó alguna vez que me tuve que caminar, y estoy hablando desde el centro hasta más acá de Abastos, donde vivíamos. Parece que no es lejos, cuando lo caminas es bastante lejos. Alguna vez hemos tenido alguna circunstancia donde nos hemos visto con falta de algo, y sin embargo no ha pasado nada. Alguna vez hemos pasado la circunstancia donde no te falta nada, y sobra tanto que no sabes ni qué hacer con lo que sobra, y empieza uno a planificar, ¿no? O guardar. No, pues yo voy a guardar para los días malos, ¿no? Las vacas, los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas es muy usado, ¿no? Y sin embargo, parece que la Escritura aquí nos dice todo lo contrario en cuanto a esa actitud. Nos señala que la actitud que debemos buscar es la generosidad. Nos habla de hecho de deshacernos de las cosas materiales para adquirir las cosas espirituales. Las 3 cosas que en ese momento se consideraban fuente de riqueza: cereales y comida. Estamos hablando de una comunidad que la agricultura era una base de su supervivencia, hasta la fecha sigue siendo, ¿no? Pero en ese caso de los cereales que se cultivaban, y cuanto más tenías, era señalado como más rico, obvio, ¿no? Si tenías un silo lleno de trigo, por ejemplo, o de cebada, evidentemente esa acumulación era una fuente de riqueza porque se convertía en dinero. Otro que nos dice muy claramente en el capítulo 2, dice: si un hombre entra con anillo de oro y ropa espléndida, la ropa, las posesiones, lo que se viste, en ese momento era señal de riqueza. Y es claro porque la mayoría, cuando el Señor menciona, si alguien lleva 2 capas, o si lo normal es que fueras de viaje llevaras lo que llevabas puesto y una muda más, pero era lo que normalmente se tenía, lo que usabas hasta que se acabara, y la ropa con la que te movías. Si en algún caso algunos usaban lo del diario y tenían una ropa bonita o más fina para la cuestión de las festividades, pero no era como ahora lo vemos, un closet más o menos lleno. No era así, o sea, era distinto. Los zapatos igual. Entonces el Señor habla y dice acerca de la condición en general. Así que si un hombre tenía una ropa vistosa, con hilos que no cualquiera iba a tener, con colores que no cualquiera podía conseguir, estamos hablando de hace muchísimos siglos, evidentemente señalaba que una persona con mucha posición y con mucho dinero. Otro era la acumulación de piedras preciosas o de metales preciosos, ¿no? Es claro, siempre se ha mencionado el oro y la plata, más el oro. La plata siempre ha tenido menor valor que el oro, pero era algo que se señalaba y daban tanto y tanto de plata y tanto de oro. Siempre era mucho más de plata que oro, porque hay más plata, en este mundo hay mucho más abundancia de plata que de oro. Por eso el valor del oro es muchísimo, 10 veces o 12 veces más que la plata. En la misma proporción que hay más cantidad de plata que oro. Esas eran las formas que se consideraba.
que un hombre era rico, viendo qué tenía, qué posesiones. Y se decía, este hombre es rico. ¿Cuál es la riqueza que ahora consideramos? Porque el Señor habla que debemos tener cuidado en cuanto a las riquezas y sobre todo en cuanto al amor a las riquezas. Primera de Timoteo 6:9 nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El siguiente versículo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una advertencia clara de parte de Pablo. El simple hecho de querer enriquecerte te hace vulnerable o nos hace vulnerables. Lo que dice aquí es que el querer, el meterte en un sistema donde Dios no está bendiciendo, donde la idea de Dios no es que mejores materialmente, sino espiritualmente, te va a traer que constantemente vas a estar en tentaciones. Y lo curioso es que habla de una tentación y de un lazo. O sea, que te va a tener amarrado, nos va a tener amarrados conforme a la voluntad del dinero, conforme a la doctrina del mundo en cuanto al dinero. La misma iglesia no está exento de esto. Y no sé cuántos años lleva la cuestión de la doctrina de la prosperidad. No sé, tengo 20 años quizás oyéndola, pero cada vez es más fuerte. Cada vez se busca que el creyente vea como bendición de Dios el acumular. Y te mueven, y la teoría es que te mueva de que si dices, ¿sabes qué? Pídelo y lo vas a recibir. Ten fe, suficiente fe para hacerlo. De tal manera que platicamos, ¿no? ¿Cuántos podemos decir de lo que hablamos del muchacho que pedía el pantalón de Levi's? No era mezclilla, era un Levi's. Ustedes saben, en un tiempo conseguir en México un pantalón Levi's era difícil porque era costoso y no era fácil traerlo. Aunque la mayoría del Levi's se fabrica aquí en México, pero no se vende en México. Se fabrica en México, se envía a Estados Unidos. En aquel entonces que yo recuerdo, era muy difícil. Y sí, algunos traían, pero lo traían de contrabando. Y entonces algunos tenían ese Levi's, el 501, el 301, quién sabe, ya no me acuerdo cuál es, no me sé. También yo busqué mis Levi's, también tuve mis Levi's, por supuesto. No sé si alguna vez me incliné delante del Señor en mis rodillas y oré por no recuerdo, quizás no hice así, pero sí estuve hasta que me conseguí un Levi's. ¿Qué creen que pasó después de que conseguí un Levi's? Nada. Pero de alguna manera el corazón, de alguna manera el deseo nos lleva a querer este tipo de cosas, a atesorarlas. Llegas ahí, no pasa nada y quieres otra, ya quieres más cosas, ¿no? Así es lo que dice aquí, ¿no? Es un lazo. Ya es tentación, lazo y muchas codicias necias. O sea, no solamente codicias, sino también dice necias. Lo está diciendo la Escritura, ¿no? Y no solamente llevan a ese punto, te van a dañar, va a hundir al creyente, lo va a hundir en la carne, va a destruirlo y va a ser su perdición. Eso dice la Escritura. Literalmente, no estoy interpretando nada, estoy leyendo lo que dice, literalmente. Y luego dice, y lo que decíamos, ¿es pecado ser rico? No hay algo que señale, pero amar las riquezas conduce al pecado. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, no dice que muchos, dice en ese momento algunos, luego da nombres de algunos que dan nombres ahí, dice, a causa de esto perdieron el camino de la fe, se extraviaron. No sé si han visto en la televisión últimamente, me llama mucho la atención que salen los servicios sociales y luego ponen fulano de tal, de 50 años, de 45 años, se extravió. ¿Cómo que se extravió? A esa edad, ¿quién se extravía? Digo, a menos que sus capacidades cognitivas no lo tengan, pero están poniendo personas que están sanas, se extravió. ¿Cómo que? Yo le digo a Luis, está diciendo, ¿cómo que se extraviaron? Entiendo, un niño de 2 años se extravió. Ah, sí, de 2 años. Entonces el mundo
Lo que es similar a esto es que llega un punto donde ya no puedes detenerte y realmente estás extraviado aunque tengas mucha edad. El Señor realmente dice, estás extraviado, no importa la edad que tengas. Entenderíamos que alguien que es joven, a un niño, o sea físicamente, o sea espiritualmente, se extravíe porque le faltan las bases. Pero la realidad está hablando de creyentes maduros. Esa es la verdad. Está diciendo de creyentes que ya saben, que han vivido, que han querido seguir al Señor, y si a causa de tener ese amor destructivo que te hunde, te hace extraviar de la fe. Y curiosamente, distinto a lo que uno pensaría que el dinero puede traer, aquí dice que estos hombres sufrieron y fueron traspasados de muchos dolores, muchos dolores. La Escritura dice, es clara que dice, sobre todo en los Proverbios, que cuando se aumentan los bienes, también se aumenta quien los consume. O sea, como que va en una forma proporcional. Se puede referir a que hay más personas que pueden tomar de esto, pero también se refiere a que hay más cosas que queremos cubrir. El dinero en sí, lo que trae es un deseo, y cuando es cubierto una parte ya no es suficiente. Requerimos algo más. Yo creo que todo lo hemos experimentado en los diferentes niveles que podamos tener. Todos hemos experimentado lo mismo. Y sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero estos versículos en Santiago nos muestran lo inútil, lo verdaderamente inútil que resulta el acumular riquezas terrenales. Y lo que nos invita el Señor, y lo vemos y vamos a ampliarlo más adelante, nos invita a que las riquezas que acumulemos sean las espirituales. Le voy a leer algunos versículos que hablan de esto. Romanos 22:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y hay muchísimos más versículos. Vamos a tocar más adelante más versículos posteriores en los siguientes estudios. Pero lo que encuentra aquí, en estos versículos, todo hablan en área espiritual. Todo se refiere a frutos, o a la gracia del Señor Jesucristo, o a los frutos que nacen de esa gracia. Mas los frutos del Espíritu son, ¿se acuerdan? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. La invitación es que si va a haber consecuencias y beneficios, por riquezas sean estas riquezas. Porque las otras riquezas, las consecuencias y ningún beneficio. El beneficio que puede obtener uno con buscar las riquezas es temporal. Sí, puede uno satisfacer todo. Realmente sí es cierto. Se puede satisfacer todo lo que el humano desee en ese momento. Pero nunca va a estar completamente satisfecho, saciado, vaya pues. Porque las riquezas materiales no van a saciar la sed que uno tiene. No hay modo. ¿Y por qué lo dice la Escritura? ¿Estaremos alguna vez en una condición así? Les aseguro que sí, todos estamos en una condición así. Vemos diferentes formas. Podemos de repente veíamos en las pruebas, ¿no? La prueba, el asunto de la prueba es que, o de la tentación, es que no todo lo que viene a ti es bueno para ti. Algunas cosas que parecen una grande oportunidad puede dañar, puede hundir, puede extraviar de la fe. ¿Y cómo decir que no? Depende de dónde está nuestro corazón. Ven cómo Santiago va hilando cada tema, y cuando llegas a un tema, todo lo demás tiene que ver con este mismo tema. Se empieza a entender un poco más el sentido de lo que Santiago quería decir. Y no resulta un evangelio de paja, como decían. Resulta una confrontación contra lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. De manera que, si no cambiamos de forma de pensar conforme a la Escritura, vamos a ser dañados. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ¿cómo debe vivir un rico creyente? ¿Cuál es la forma de vivir?
Todo señala a la generosidad. Todo lleva a que reconozcas quién da. En Deuteronomio, que es curioso que como el Señor le dijo al pueblo de Israel, y le está diciendo al pueblo de Israel, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Aún en aquel entonces, y ya leyendo lo que realmente Dios dijo a ellos, sin que le agregaran nada, era distinto a lo que los hombres pensaban en ese momento. Sí, va a llegar el momento que vamos a decir, esto es porque soy muy listo. Esto es porque soy muy esforzado. Cualquier situación, o esto es lo que sea. Y dice, no, acuérdate. Decía el pueblo de Israel, acuérdate. Yo te lo di. Ese que dices que fue esforzado, yo te di ese esfuerzo. Yo te di esa gracia, Pablo. Así le está diciendo. No viene de ti. En el momento que yo quiera te lo quito. ¿Qué pasó con Job? No, lo máximo en cuanto a sufrimiento de tener, por lo que vemos, no, mucha riqueza, y realmente mucha riqueza se medía en ese momento con Job, eran animales, ¿no? Una multitud de camellos, una multitud de ovejas. De tal manera que tenía 3,000 camellos. 3,000 camellos. Se antoja así como que si los pone en filita, no sé, 9 kilómetros, ¿no? O 10 kilómetros de camellos, ¿no? Ya no digo de las... Obvio que era rico el hombre. El medio de transporte en ese entonces, el que tenía un medio de transporte avanzaba más rápido, llevaba más carga. Los camellos realmente toman poca agua, son muy costeables en cuanto a su mantenimiento, poca agua y llevan mucha carga. Las ovejas en ese momento eran la fuente de la mayoría de la vestimenta que se usaba. La lana se esquilaba de las ovejas, y se hacían con eso prendas de vestir. Se convertía en dinero realmente, ¿no? Pues le fue quitado en un solo momento todo. Los hijos, como dice la Escritura, pues eran evidencia de la bendición de Dios, ¿no? Mi aljaba está llena. Hablando de los hijos, ¿no? Tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre bondadoso, por lo que se dice la Escritura. Y sí dan testimonio, aunque los amigos pues querían forzarlo a decir, no, por tu pecado es que estás así. Porque Dios no maldice de esta forma a nadie que ha obrado bien. Y Dios le dice, no, esto no fue ni por una cosa ni por otra. Solamente para que Dios quería mostrar algo ahí. Y le quitó todo, hermanos, todo. Todo lo que nos puedan quitar como seres humanos le quitó. Le quitó todas sus posesiones, sus hijos. En apariencia perdió su esposa, o cuando menos puso en contra, su salud. Y aparte de la salud, un quebrantamiento evidente que los demás veían que este hombre estaba siendo humillado. Estaba en medio de la tierra, cubierto de ceniza y rascándose las heridas con un pedazo de teja. Terrible, ¿no? Pero Dios muestra ahí una cosa, Dios es misericordioso. En cualquier situación, su misericordia es justa. Le retribuyó a Job mucho más de lo que tenía. No porque Job era digno, porque Dios es fiel. Así es sencillo, Dios es fiel. Y eso es lo que muestra la Escritura, Dios es fiel. Job era un hombre, en lo que vemos de testimonio, un hombre bondadoso, generoso, que compartía. Pero Dios lo señaló para hacer algo. En la siguiente semana vamos a seguir tocando el tema con un poco más de amplitud, viendo también el capítulo 5. Pero una cosa que debemos ver, Santiago señala, la actitud tan detestable de los ricos de ese tiempo por las posesiones que tenían. En el 4, 5 y 6 menciona qué actitud tan mala tenían estas personas. De manera que dice que usaban a las personas o todo como un recurso. Todo era bajo su mano, era posible porque ellos tenían cómo doblegarlo. De esa forma habla la Escritura. Es muy claro. La siguiente semana vamos a continuar. Estamos en capítulo 5, versículo 1 al 7. Vamos a continuar con el tema.